En esta retroalimentación veremos el uso del Bottom Navigation. Para eso creamos una nueva aplicación y nos aseguramos de seleccionar la plantilla de Bottom Navigation. Ejecutaré la aplicación para que veamos cómo funciona. Podemos ver que esta plantilla es un menú inferior en la parte de abajo donde tenemos tres pantallas que vienen por defecto: Home, Dashboard y Notificaciones. Puedo navegar entre esas tres pantallas que vienen por defecto. De hecho, lo primero que nos carga es esto, las tres pantallas que ya vienen por defecto. En este proyecto podemos encontrar las mismas carpetas que vienen por defecto. Por ejemplo, Kotlin más Java con el nombre del paquete, donde tenemos el archivo de configuración de la pantalla ActivityMain. Pero aparte tenemos una carpeta que se llama UI, que esta viene en los archivos de código de las tres pantallas que vienen por defecto: Home, Dashboard y Notificaciones. Luego en la carpeta res también tenemos las mismas carpetas de siempre, solamente que ahora por la plantilla se agregan dos: la carpeta menú y la carpeta navigation. La primera nueva es la carpeta menú. La carpeta menú, como su nombre lo indica, es donde vamos a controlar todo lo del menú, que si iconos nuevos, que si agregar una pantalla nueva, que si hacerlo más grande, más pequeño, todo lo relacionado al menú. Luego tenemos la otra carpeta navigation. Aquí solamente va a existir un archivo, que es el Mobile Navigation. No le vamos a agregar imágenes ni nada más. Al abrir este archivo en Mobile Navigation vamos a ver que tenemos las pantallas que vienen por defecto, y si yo quiero agregar una nueva pantalla a mi menú, lo tengo que hacer desde esta carpeta y desde ese archivo, desde el Mobile Navigation. Ahora, estas pantallas que vienen por defecto y las que yo voy a crear no son activities. Las activities, recordemos que eran pantallas completas, ¿ok? La activity login, la activity registrarse o pantalla login, pantalla registrarse, es una pantalla completa o una activity. Pero ahora, estas tres que vienen por aquí, las que yo voy a crear, ahora se llaman fragments o fragmentos de pantalla. Pasa que una peculiaridad de esta plantilla es que no voy navegando entre pantallas, ¿ok? Yo solamente tengo una pantalla, que es como el lienzo en blanco, ¿ok? Es la Activity Main. En este lienzo en blanco yo voy cargando fragmentos de pantalla. Si se fijan, no es como que yo vaya abriendo pantalla, abro la otra y abro la otra para navegar. Simplemente tengo este lienzo en blanco, la pantalla de fondo, y luego mientras yo le vaya dando clic a los botones, se cargan pero el fragmento de pantalla, que sería en este cuadro rosado que estoy dibujando. Por eso las pantallas que van en el menú son fragmentos de pantalla o fragments y no activities completas, para no tener que estar cambiando de pantalla, sino que solamente va a ser este recuadro el que se va a estar actualizando dependiendo de qué botón es al que yo le doy clic. Entonces, para crear un nuevo fragmento o una nueva pantalla, damos clic en este icono, en New Destination, luego en la opción de Create New Destination, y seleccionamos uno de los fragments que ya viene por defecto. Ahorita seleccionamos el que viene en blanco y le vamos a colocar un nombre. Es una buena práctica colocarle fragment al inicio. Y listo, tenemos nuestro fragmento de pantalla que se va a cargar dentro de la Activity Main. Una buena práctica al momento de crear fragments es cambiarle el label. El label o label es el texto que aparece arriba de la pantalla en el menú para identificarlo. Ojo que vamos a cambiar el label y no el ID, porque con el ID lo vamos a mandar a llamar. Entonces solo cambiar el label. Este es el primer paso, crear el fragment. Luego el segundo paso es agregar este nuevo fragment que acabo de crear al menú. Para eso lo voy a hacer desde la carpeta menú y vean cómo aparece este menú. Este menú, los de Google se complicaron un poquito, pero hagan de cuenta que este menú es el que está abajo, ¿ok? Para no confundirnos. Entonces trae las tres opciones por defecto, las tres pantallas, y yo voy a agregar la que acabo de crear, la de Fragment Configuration. Para eso cambio a modo de vista XML, bueno, lo pongo en pantalla dividida, y vean cómo aquí está el código de los tres ítems del menú inferior. Lo que puedo hacer es copiar y pegar un ítem, me va a dar error porque tienen el mismo ID, pero mando a llamar la pantalla que acabo de crear con el ID. También le puedo cambiar un icono o el texto que aparece en la parte de abajo. Por el momento solamente le voy a cambiar el texto de abajo, le voy a poner configuración, ¿ok? También le puedo cambiar un icono, por ejemplo, voy a seleccionar uno de los que ya están. También puedo crear un icono, así como lo vimos en clases. Y voy a ejecutar la aplicación para que veamos el avance.
Y listo, observe cómo ya aparece la pantalla que yo creé, que es la de configuración, y aparece con el label en la parte de arriba y en la parte del menú porque lo configuré con ese icono y con ese texto. Ahora podemos notar que aparece una flecha en la parte de arriba que no aparece en las que ya vienen por defecto. Para quitársela tenemos que agregar el ID de nuestra pantalla que nosotros creamos en el archivo main activity. Nos desplazamos hasta la línea que corresponde donde llama a todos los fragments que vienen por defecto y agregamos nuestro fragment y así se quita esa flecha. Ahora tenemos nuestra aplicación con las 3 pantallas que vienen por defecto y la que yo acabo de crear. Puedo modificar esas 3 pantallas que vienen por defecto cambiándoles el label. Y nuevamente no es recomendado cambiar el ID porque con el ID es que mandamos a llamarlas desde el menú. También le puedo cambiar el título desde el menú para que en la parte de abajo aparezca con el nombre que nosotros queramos. Por el momento solamente las pasaré a español. Tendré la pantalla inicio, pantalla datos y pantalla notificaciones. Ahora, la parte para agregar elementos a las pantallas sigue estando en la carpeta layout. Solamente que vemos que tenemos el activity main, el lienzo en blanco donde se cargan los fragments, que aquí no tenemos que agregar nada. Y luego tenemos los archivos para cada pantalla. Y aquí sí puedo arrastrar mis elementos. Solamente fíjense cómo en la pantalla que yo creé no puedo arrastrarlos libremente. Esto es porque por defecto los fragments que yo creé van a venir con el frame layout. Y nosotros siempre hemos utilizado el constraint layout, el que puedo arrastrarlos por toda la pantalla pero lo tengo que enlazar. Entonces para utilizar ese doy clic derecho en el frame layout, aquí en el árbol de componentes, y selecciono la opción de convertir a constraint layout. Y aquí sí ya puedo moverlo en toda la pantalla y colocarle los constraints. Le colocaré un ID que se llame btn saludar, por ejemplo, y voy a borrar el texto que viene por defecto. Ahora puedo hacer lo mismo con las pantallas que ya vienen por defecto, por ejemplo la de home o la de inicio. En este caso las que ya vienen por defecto ya traen el constraint layout, entonces solamente voy a arrastrar el botón y le voy a poner los constraints o enlaces. Y a este le colocaré un ID, por ejemplo btn nombre. Voy a ejecutar para que veamos que en la pantalla home, la de inicio, ya está el botón que coloqué. Y en la pantalla de configuración que yo creé también está el botón que yo coloqué. Veamos cómo por defecto tiene este texto en inglés que dice: este es el fragmento de notificaciones, este es el fragmento home. Todos tienen como este texto al inicio, que aquí en esta vista aparece como color blanco, como transparente. Este texto lo puedo eliminar, pero si lo elimino de esta vista lo tengo que eliminar también del archivo de código. En este momento, como lo acabo de borrar de la pantalla home, voy a ir al archivo correspondiente a la pantalla home, que recordamos que estaba en la carpeta UI, y aquí justamente ya me está dando el error que dice: como lo borré en la pantalla también lo tengo que borrar del código, porque ahorita lo está llamando y como no lo encuentra genera un error. Tengo que borrar estas dos líneas. Ejecutamos y vemos como ya desapareció y no me da error. Voy a hacer lo mismo para las otras dos pantallas, para la de notificaciones y para la de dashboard, que tengo que eliminar este texto por defecto en la pantalla, pero también las dos líneas de código para que no dé error. Ahora recordemos que tenemos un botón en la pantalla de inicio y un botón en la pantalla de configuración que nosotros creamos. Vamos a programarlos. Voy a empezar programando el botón de la pantalla de inicio. Como voy a configurar el botón que está en la pantalla de inicio, que es un fragmento que ya traía por defecto que se llama home, voy a ir a la carpeta UI y ahí está el archivo de código de esa pantalla. Ahora tenemos dos funciones, la onCreateView y onDestroyView. Voy a escribir mi código en la función onCreateView justo antes de return. Voy a dar enter para escribir ahí mi código. Y la dinámica para programar esos botones es muy similar a los activities, donde tengo que mandar a llamar al botón y luego programarlo. De igual forma creo una variable para el botón btn nombre. La única diferencia es que aquí antes del FinViewById voy a escribir root, porque root es una variable del sistema que está configurada de tal manera que es la variable que contiene la vista con el código. Justo ahora me está dando error por la R. Recuerden que la R es todo el proyecto. Entonces se pone de color roja. Es porque no tengo la librería de todo el proyecto. Le puedo dar clic
Luego con la configuración de teclas Alt más Enter importo la librería y ya me deja. Fíjense cómo es exactamente lo mismo que en un activity, solamente que ahora me ayudo de la variable root. La variable root contiene la vista inflada. La vista inflada significa que la vista está conectada al código. Por eso cuando se menciona hay que inflar la vista, significa que hay que conectar la vista con el código. Entonces mando llamar a los elementos con esta variable root que tiene la vista con el código. Y luego todo el procedimiento es exactamente igual. Voy a imprimir mi nombre en pantalla, por ejemplo, con un toast. Cambia también aquí un poco en relación a las activities, porque el contexto no le puedo pasar solamente this context, sino que tengo que escribir la palabra context. Ya luego lo demás es lo mismo. El toast me pide el contexto, el mensaje, la duración y al final el punto show para mostrarlo. Voy a ejecutar la aplicación para que veamos el funcionamiento. Ahora, vimos cómo programar el botón en las pantallas que vienen por defecto, pero ¿qué pasa si quiero programar el botón en la pantalla que yo creé? Aquí es un poco diferente. Vean cómo ahora el código está sí en la carpeta Kotlin más Java, pero ya no dentro de la carpeta que viene por defecto, sino que ahora aparece afuera. Entro al archivo de código de mi pantalla que se llama configuración y vean cómo trae mucho más código. Este es un código de ejemplo, solamente es demostrativo. Lo podemos borrar. Empiezo borrando los comentarios, empiezo borrando esas líneas de parámetros que en realidad nosotros no vamos a ocupar esos parámetros o estas variables. Borro esto que me dé error, borro los comentarios. También trae un companion object, que es un objeto estático, que creo que los vieron el año pasado, pero bueno, esto tampoco se utiliza, entonces lo borro. Una vez que borramos este código innecesario, vemos como ya nos queda más despejado el código. Tenemos la clase principal y dos funciones, la onCreate y la onCreateView. Recuerden que siempre que estemos en un fragmento vamos a trabajar en la onCreateView, ¿ok? Y como es una pantalla que yo creé, no viene la variable root creada por defecto, entonces tengo que hacer un paso extra. Pero este paso extra va a ser solamente con los fragments que yo creé, que va a ser crear por nosotros mismos la variable root. Esta variable root va a ser igual a la vista inflada, que justamente ya lo tenemos aquí en el return. Y para que el return no quede solo, devuelvo esa variable. Entonces creo una variable root que va a ser igual a la vista inflada y luego la retorno, esa variable root. Y ya una vez con la variable root que ocupo, ya puedo mandar a llamar a los botones, que nuevamente siempre sería con root.finviewById. Una vez que ya mandé a traer el elemento, que de hecho ahora ya no me dio error con la librería R, ya puedo programarlo e imprimir algo en pantalla. Paréntesis, retroalimentación sobre los archivos XML para crear formas. Para eso lo vamos a hacer desde la carpeta Draggable, damos clic derecho, nuevo, Draggable Resource File, creamos un nuevo archivo en la carpeta Draggable. Dentro de este archivo XML vamos a escribir algunas etiquetas para crear una forma. Para eso abro las etiquetas de item, luego abro y cierro las etiquetas de shape o forma. Y dentro de una forma, que es la que vamos a crear, tengo estas opciones que me aparecen solamente colocando la etiqueta de apertura o el menor que. La primera, solid, es para el color, un color de fondo, un color sólido de fondo. Este color lo pide en hexadecimal. Si nosotros no sabemos el código hexadecimal de un color, podemos escribir numeral y 3 letras F, que este es el hexadecimal del color blanco. Pero al escribir este color blanco con 3 Fs, aquí a un lado aparece un cuadro de color blanco. Le podemos dar clic y ya nos aparece de manera más sencilla para seleccionar un color. Voy a dejar este y él automáticamente me coloca el código hexadecimal de ese color. Ahora, una vez que ya coloqué el color, puedo colocarle la etiqueta de mayor que y automáticamente se cierra la etiqueta. Luego vamos a seguir probando etiquetas, por ejemplo corners o para las esquinas, la vamos a poner redondeadas. Aquí es a nuestra elección, como nosotros decidamos crear la forma. Le podemos dar 20, 30, 40 dp, que es como CSS, pero en CSS teníamos px de píxeles, aquí es dp, de density pixel, va del 1 al 1000 dp.
30 dp, 50 dp, etc. Luego le podemos poner un stroke. Esto es opcional, yo lo estoy poniendo para que veamos un ejemplo. El stroke es como este interlineado o trazo. Por ejemplo, lo voy a exagerar y vean cómo es esta línea que rodea, ¿sí? El borde. Entonces le podemos poner un color, le podemos poner un ancho. También voy a probar el gradiente, que aquí podemos seleccionar el color de inicio y el color final. Y ahí se forma nuestro gradiente. Voy a colocar un Start Colored y un End Color para que veamos cómo se forma este gradiente o este degradado. Si quiero asignársela a un elemento, porque esta forma se la puedo asignar a botones, cuadros de texto o formas en general, lo que tengo que hacer es darle clic al elemento, luego en la opción de Background, ojo, es en la primera, la que solamente dice Background, le doy clic a un lado, a este botón que aparece como una píldora, selecciono la forma que acabo de crear. Voy a hacer exactamente lo mismo para un cuadro de texto, voy a Background, selecciono, le doy clic hasta aquí a un lado, en el botón que parece una píldora y selecciono la forma. Vean cómo ya se colocó según como yo le dije. Ahora, si quiero que esté la forma del cuadrado, lo que puedo hacer es arrastrar un constraint layout. Otra opción, en lugar de crear esas formas en base a código, es que podemos crearlas en Figma y luego exportarlas. Creo mi forma con, no sé, ondas, con un borde redondeado, con degradado en Figma. Y en el panel de la derecha, hasta en la opción de abajo, está la opción de exportar. Descargo la imagen y solamente la agrego con un Image View. Ahora, como mi aplicación ocupa la plantilla del menú inferior, cuando lo ejecuto se ejecuta automáticamente este menú inferior, que es la Activity Main, que contiene el menú inferior y el apartado donde se cargan los fragments. Pero ¿qué pasa si yo quiero colocar un login? Bueno, lo primero lo voy a crear, ¿ok? Clic derecho en Layout, nuevo, Activity, Empty View Activity, y empiezo a diseñar mi login. Voy a agregar dos campos de texto y un botón bastante simple, solamente para que veamos el ejemplo de qué pasa si quiero que este login sea el primero que se inicie al abrir la aplicación, ¿ok? Eso sí, le voy a poner un ID al botón que se llame btn ingresar, por ejemplo, porque luego lo vamos a ocupar. Y para colocarlo que esta activity sea la que inicie cuando ejecuto mi aplicación, lo voy a hacer desde el Android Manifest. Aquí están las configuraciones por defecto, pero también aquí aparece el dato de todas las activities que tengo. Aparece que tengo el activity login, que es el login, y el activity main, que es la activity donde cargan los fragmentos y donde está el menú. Entonces, para que sea al inicio tengo que copiar y pegar este intent filter, pero para eso, un paso antes, tengo que cerrar la etiqueta de la activity. Para eso borro esta pleca que viene por defecto y ya luego cierro la etiqueta activity. Una vez que ya tengo este primer paso, ya puedo cortar y pegar el intent filter a la activity que quiero que se ejecute al inicio. Lo selecciono, lo corto, lo pego antes de cerrar la etiqueta. Si nos aparece este error, solamente coloquemos el atributo a true y ya listo, ya tenemos el intent filter en la actividad que queremos que se ejecute al inicio y ya podemos ejecutar nuestra aplicación. Ahora lo último que vamos a hacer es que vamos a programar este botón para el login, para que pueda navegar entre pantallas. Para eso vamos a la carpeta Kotlin más Java donde está el código y vamos al código de la pantalla de login. Vamos a empezar a escribir después de la primera llave y lo primero mandamos a llamar al botón para programarlo. Aquí, como ya no estamos en un fragment, ya no ocupamos la variable root y solamente tenemos la función onCreate, que es la que se ejecuta al inicio. Mando a llamar el botón y lo programo. Dentro del botón, cuando le dé clic, o sea con un set onClick listener, aquí voy a colocar el código para navegar entre pantallas. Que para navegar entre pantallas creo una variable que puede ser cualquier nombre de la variable. Por ejemplo, para identificar yo le voy a poner pantalla de menú, ¿ok? Porque quiero ir a la pantalla del menú. Y para ir a la pantalla del menú lo voy a hacer con un intent. Intent es la clase que me ayuda a navegar entre pantallas. Este intent solamente me pide dos cosas: en qué pantalla estoy y a qué pantalla quiero ir. Para colocarle el contexto en qué pantalla estoy, puedo colocarle solamente this, estoy en esta pantalla. Luego, a qué pantalla quiero ir, muchos cometen el error que colocan el nombre pero en el layout. No, tenemos que colocar el nombre pero que aparece en la carpeta Kotlin más Java del código. Que en este caso, como quiero ir a la activity main, el nombre del archivo de código es main activity. Y aquí, cosa de Kotlin, tengo que sí o sí ponerle class.java para que funcione. Luego que ya tengo mi intent, con la función startActivity, inicio esta actividad.
Que recuerdan que pusimos esta variable que era igual al intent. Bueno, ejecuto esta variable. Y ya cuando le dé clic, se ejecuta el intent, me cambia y me abre la pantalla del main con los botones que ya programamos.